Así que vamos a continuar Amén. con nuestro estudio de aquí, las 7 iglesias. Entendiendo que ese número 7 tiene un simbolismo, que el número 7 representa lo que es completo y lo que es un proyecto que es directamente de Dios. Es como si Él va dejando su huella digital a donde Él toca, porque esa iglesia, 7 iglesias también representan la iglesia de Cristo en toda la historia, desde que Cristo es entronizado hasta su segunda venida, la iglesia en toda la historia. ¿Ve? Yo quiero mencionar, recapitular algunas cositas, algunos datos de la iglesia de Éfeso, que fue la que mencionamos, porque en este seminario tenemos que dar mucha información, porque la intención es también de aprender, de conocer. Recordemos que la iglesia de Éfeso, en el transcurso de ella, ocurrieron pues todos los acontecimientos que dieron inicio a la iglesia cristiana como tal. Y es que Cristo fue bautizado en el 27 de la era cristiana, cuando, según Lucas, él tenía 30 años. Mucha gente se pregunta por qué, si la historia la determina la edad de Cristo, por qué entonces aquí él aparece bautizándose a los 27, teniendo 30 años. ¿Qué ha pasado con eso 3 años y algo? Eso pues se lo explicaré después, porque ese no es un punto que tiene importancia para nuestra salvación, es asunto histórico de la historia. Pero sí, en otros datos históricos, Cristo está bautizándose en el 27 de la era cristiana y muere en el 31 de la era cristiana, en el 31. Entonces, ahí su ascensión al cielo y entronización, la Biblia lo describe bien, el descenso o derramamiento del Espíritu Santo en ese año que él murió y resucitó en el 31. Cosas que ocurrieron allí en ese tiempo, la iglesia cristiana, recuerde, entre el 31 y el 100. 31 y 100, eso es lo Pastor. que los estudiosos de la Biblia han entendido de ese periodo, esa etapa llamada iglesia cristiana, iglesia apostólica o iglesia primitiva. Entre el 31, que Cristo muere y resucita, entronizado en el cielo, hasta la muerte de Juan, el último de los discípulos, que murió en la isla de Patmos, aproximadamente en el 100, eso cubre la iglesia primitiva. Iglesia, Pastor, sí. pastor, le quería recordar, no sé si usted quería orar antes de empezar, no sé si usted iba a empezar Oh, ahora o sí. se... Vamos ahora. El asunto es que yo oré para hablar, y Oh, entonces, sí, no se preocupe, no se preocupe. oré antes de hablar, y entonces ya registré como si la oración había sido para todo, y fue para mí nada más. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Te invitamos, Señor, para que nos asista en esta reunión, para que tu Santo Espíritu nos ilumine, para que podamos, Señor, ser dirigidos por ti, aprendido, enseñado, iluminado, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que entonces, en la iglesia, la iglesia, la primera de todas, la iglesia de Éfeso, allí se narra, se relata la conversión de Saulo de Tarso, de Pablo, y también Pablo, la Biblia no registra la muerte de Pablo, eso lo tiene la historia secular que lo registró, que aproximadamente en el año 66 de la era cristiana,
Pablo es decapitado por Nerón en Roma. Y también un dato muy importante que pasa en el tiempo de la iglesia cristiana, entre el 31 y 100, es que la ciudad y nación de Jerusalén es destruida. Jerusalén fue pues cercada, se le hizo un cerco, así eran las guerras. Cuando querían conquistar a una ciudad o un país, le hacían un bloqueo para que no le pudiera entrar ni salir comida, ni agua, ni nada, para forzarlo a rendirse. Y así que la ciudad de Jerusalén la cercaron y el cerco, ellos esperaban que iba a terminar pronto, pero duró más de 3 años. ¿Y qué pasó allí en ese cerco? Bueno, que aproximadamente 1 millón de judíos fueron muertos durante el tiempo del cerco, porque se terminó la comida y el agua y todo, y entonces ellos pues peleaban encarnecidamente para salir a buscar comida, pero los romanos no lo dejaban y los mataban. Y cerca de 1 millón se dice que fueron muertos en revancha contra el ejército romano que rodeó a los judíos en la ciudad. Y cerca de 1 millón fue vendido como esclavo cuando la ciudad cayó, fue destruida en el año 70. Y cerca de 1 millón de judíos fueron llevados como esclavos para trabajar en las construcciones en Roma, en el Imperio Romano. Así que eran más de 2 millones, cerca de 3 millones, que estaban allí cuando la ciudad fue destruida. Cerca de 1 millón vendidos como esclavos, cerca de 1 millón llevados a trabajar, a construir el Coliseo romano en el año 70, y cerca de 1 millón murió. Y la ciudad fue quemada, fue destruida. El general romano que estaba en ese tiempo fue Tito. Él fue el que comenzó el cerco en el año aproximadamente en el 66, 67, por allí, en el mismo tiempo que decapitaban a Pablo. Esto comenzó la ciudad, y entonces en el año 69, cerca de un año antes de que la ciudad fuera tomada y destruida, murió el emperador romano que estaba en Roma, y llamaron a Tito, el general que hizo el cerco y que tenía sitiada Jerusalén. Lo llamaron para que fuera emperador y se fue. Y dejó a su hijo Vespasiano. Dejó a su hijo, más bien Vespasiano era el general que rodeaba la ciudad. Lo llamaron a emperador y dejó a su hijo Tito. Y Tito fue el que realizó la toma, cerco y destrucción de la ciudad. Se hizo bajo el general Tito, hijo de Vespasiano, del emperador Vespasiano. Y en ese tiempo, en el 81, tomada ya la ciudad, rendida, cuando estaba todavía en su apogeo, muere Vespasiano y Tito pasó a ser emperador. Y Tito murió ya en el 81, y entonces su hermano, fue el que pasó a ser emperador hasta el año 96, hasta el año 96. ¿Ve? Entonces esos son datos muy importantes, hay que saberlo de la historia. Ok, vamos entonces para continuar con la siguiente iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Esmirna, el versículo 8, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Aquí dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Recuerde que esta iglesia, la iglesia de Esmirna, aplicando el sistema historicista,
y entendiendo que estas iglesias representan a la iglesia cristiana en toda la historia y dividiendo la historia en 7 períodos diferentes por sus características y acontecimientos, esta iglesia de Esmirna entonces comienza en el 100 y termina en el año 313. Del 100 al 313 es Esmirna. El nombre de Esmirna se ha relacionado con el de mirra. Mirra. Mirra es una resina de un árbol en el oriente. Cuando los magos del oriente vinieron a visitar a Cristo porque venían de Persia y la estrella lo guió, ellos le trajeron parte de los regalos que le trajeron era mirra. Es una goma olorosa que sirve para incienso y la usan también para embalsamar personas muertos, generalmente gente de alta alcurnia, porque es una goma, una resina muy cara. Es mirna. Probándola es muy amarga, pero es muy olorosa. Y entonces creen que ese concepto de olorosa y relacionándolo con la iglesia es porque esta iglesia es la más sufrida, casi la más sufrida de todas las iglesias. Así que ese es el amargo y el olor por su heroísmo. ¿Qué dice el testigo aquí esta iglesia en Apocalipsis 2:9? Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, porque tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo quiero comentar un poquito esta declaración, este mensaje que el testigo fiel y verdadero da a la iglesia. Veamos algunas piezas importantes que resaltan. Una de ellas dice así, dice, conozco tu sobre tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. En esta iglesia fue que se desató la persecución más grande. Algunos de los emperadores que hubo en este periodo del 100 al 313, que son 213 años, fueron Trajano. Ese fue el que siguió al que murió, al que era hermano del que tuvo el cerco de Jerusalén y la destruyó. Trajano 98 al 117. Trajano decretó la primera política oficial romana contra el cristianismo. Y este edicto de Trajano, el primer emperador que hubo en el tiempo de la iglesia de Esmirna, porque él estaba desde antes de la muerte de Juan, desde el 98. Juan murió aproximadamente en el 100. Él comenzó en el 98, duró hasta el 117. Duró 19 años. Este hombre hizo un decreto, el primer decreto oficial del Imperio Romano contra el cristianismo. Y este edicto permaneció como ley hasta el final de este periodo del año 313. Ese fue el decreto de política oficial de extirpar, extinguir a los cristianos del Imperio Romano, de Trajano, la extirpación de los cristianos. A la iglesia cristiana se le declaró iglesia fuera de la ley. A los cristianos se les declaró
ciudadanos fuera de la ley. Eso significaba que la ley no respondía por ello, que no lo protegía, que estaban a merced de lo que la gente quisiera hacer con ellos. Quedaban fuera de la protección. Y entonces, aquí en Esmirna, había una comunidad judía y los judíos eran los acérrimos enemigos más encarnizados contra los cristianos, porque pues había entre ellos una relación. Y es que los primeros cristianos eran judíos. Por lo tanto, entonces, había una riña que los judíos tenían contra los cristianos, porque los judíos decían que los cristianos eran una apostasía del judaísmo, porque ellos consideraban a Cristo un impostor. Así que ellos eran enemigos especiales de los cristianos, más que los paganos romanos. Así que las mayores persecuciones que tenían los cristianos en Esmirna era de parte de las sinagogas judías. Y eso es porque, por lo cual hace mención acá de la sinagoga de Satanás. Es hablando de cómo los judíos perseguían y maltrataban a los cristianos. Luego sigue diciendo, no temas lo que vas a padecer. Lo que está diciendo es que se le está profetizando que van a padecer, que van a padecer. ¿Ve? He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendré tribulación por 10 días. Cuando dice aquí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, lo que está diciendo es que Dios simplemente no tiene planes de proteger a los santos. Lo que le está prometiendo es que si ellos ponen su vida por él, entonces tendrán la corona de la vida. Esa es la promesa que el Señor le hace. O sea, no le hace promesa para este mundo. No le hace promesa para la tierra. Le dice, aquí en la tierra no se espera que ustedes van a tener protección. El premio de ustedes va a estar en la otra vida, si son fieles acá. Eso es lo que está diciendo. ¿Ve? Cuando dice así, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días acá, estudiosos de Apocalipsis creen, algunos eruditos, que se refiere a 10 días proféticos. Porque de estos 213 años, desde el 100 de la era cristiana hasta el 313, que cubre esta iglesia de Esmirna perseguida, allí es a donde los emperadores romanos planificaron. Los emperadores que trabajaron por destruir a la iglesia fue solamente en ese periodo. Los emperadores que hubo después del 313, ningún emperador hizo ningún movimiento contra la iglesia. Así que los emperadores romanos que actuaron contra la iglesia, que planificaron eliminarla, que planificaron destruirla, fue en ese periodo, en esos 213 años nada más. La iglesia ya no tuvo nunca más persecución de parte de las autoridades romanas, jamás. Fue solamente entre Trajano del 98 hasta el 313, pero el último emperador del tiempo que cubre la iglesia de Esmirna, que estamos mirando, algunos de los emperadores más crueles, por ejemplo, fueron, como dije, Trajano 98 al 117. Y luego Adriano 117 al 138. Marco Aurelio 161 al 180. Decio 249 al 251.
¿Por qué dan esos saltos? Porque hubo muchos emperadores que no se dispusieron para maltratar y perseguir a la iglesia. Que no, de parte de ellos la iglesia no tuvo ninguna persecución. Estaba ya el decreto, la ley estaba, pero hubo muchos emperadores que no se dispusieron para darle aplicación. Pero otros sí se dispusieron. Decio fue el autor del decreto que se proponía la erradicación total del cristianismo en el año 250. Él tiró un decreto y dijo, la iglesia cristiana ya esta vez la borramos. Y lanzó una persecución ya para aniquilación. No pudo. La iglesia, mientras más la maltrataban, solo se multiplicaba. Era como si la sangre era abono. A donde mataban a un cristiano se levantaban 10. Simplemente creció. Pero después de esto vino Valeriano, 253 al 259, que él también creía que él iba a eliminar la iglesia. Ahora, como creció tanto la iglesia, los emperadores a medida que la veían creciendo, se asustaban más y se volvían más violentos. Por lo tanto, ya en el año 284 al 305, la iglesia simplemente había cubierto ya todo el imperio. Mientras más mataban, más crecía. Por lo tanto, Diocleciano, 284 al 305, simplemente él tiró el decreto en el cual dijo, ahora o nunca, la iglesia sigue creciendo, los cristianos, pero esta vez ya no la dejaremos sobrevivir. Y tiró una campaña pues de aniquilación. Claro, como siempre, lo que hizo es que creció más. En el año 303, él decretó, Diocleciano, el decreto hasta el 310, de 303 al 313. En el 313, él murió antes que eso, pero el emperador que lo continuó, que siguió hasta el 313, fue Galerio, y ellos entendieron que la iglesia ya había que borrarla de la faz de la tierra, eliminarla. No tuvieron éxito, como siempre. La campaña más encarnizada, esa fue la que le dio el mayor crecimiento. Así que entonces ese periodo, del 303 al 313, fue la etapa más brutal, más dura de toda la historia de la persecución de los emperadores romanos contra la iglesia cristiana. Y a esos 10 años es que la profecía se refiere como los 10 días, son 10 días proféticos. La Biblia usa mucho de usar el método de día por año. Así que entonces, como vimos, la iglesia sufrió esa persecución a donde la gente tenía derecho, libertad por la ley del imperio de matar al cristiano que quería y no tenía que reportarlo. Así que se mató miles de cristianos. Se lo mataba con palos, con piedras, lo ahorcaban, le daban golpizas. Y otros, muchos, miles y miles, golpeados. Le sacaban ojos, le quebraban brazos, le quebraban piernas, le quebraban costillas. Y así pasaban muchos cristianos golpeados, quebrados, con traumas, roturas, lisiados, hasta el año 313. Así fue y no tuvo, no vino. ¿Por qué yo menciono la ayuda divina? Porque quiero enfatizar de que simplemente el sufrimiento ocurrió y fue en forma encarnizada. Los mártires en el tiempo de Esmirna fueron miles, 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 miles y miles. Antes de eso, ya antes del tiempo de Juan, en la iglesia de Éfeso, en la última década,
en el tiempo de Nerón, que fue antes, en el tiempo de la iglesia de Éfeso, antes de la muerte de Juan. Nerón incendió a Roma. El emperador Nerón le dio fuego a Roma, incendió a Roma. Y le echó la culpa a los cristianos. Y eso trajo una persecución terrible, terrible, de muertos. Pablo, la decapitación de Pablo estuvo involucrado en eso, en la persecución a los judíos de parte de Nerón en el primer siglo. Así que esta fue solamente una continuación de las persecuciones. Por eso, cuando dice aquí el versículo, no temas en nada lo que vas a padecer, lo que le está diciendo el Señor es, simplemente vas a padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendré tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Es decir, no va a venir auxilio, no va a venir ayuda. Simplemente el patíbulo, la muerte, eso es lo que va a operar contra la iglesia. No, no eches para atrás, le está diciendo, no te acobardes, que no hay ayuda de este lado, sino del otro lado en la vida futura. Dios te da la corona de la vida. Y termina diciendo, el que vencer no sufrirá daño de la segunda muerte. Que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que le está diciendo, no van a ser librados de la primera muerte. Pero sí le aseguramos que si eres fiel y no te acobardas y sufre la primera muerte, entonces la segunda muerte ya tú quedarás libre de ella, ya no sufrirás daño de la segunda muerte. Yo quiero, porque sé que hay algunas personas que están en la cadena que puede que no tengan mucho conocimiento de las escrituras. Y como le dije, pues téngame paciencia, porque queremos que todos sean edificados. Y es que Apocalipsis capítulo 20, a donde vamos a llegar después, pero yo quiero mencionar algo ahora. Apocalipsis 20. Allí dice que va a haber una segunda muerte. Dice allí, Apocalipsis capítulo 20, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que entonces ya sabemos que es la segunda muerte. La segunda muerte es porque hay un grupo que no va a ver la muerte, los 144,000. Esos no van a morir nunca. Los demás, los muertos en Cristo, pues son muertos en Cristo, es decir, morirán. Y cuando Cristo venga en las nubes, se ocupa de ellos primero, de los muertos en Cristo resucitados. Y entonces los que estén vivos, pues juntos, se los lleva. Reciben al Señor en el aire. Eso sufrieron los que murieron, los muertos en Cristo, la primera muerte. No sufrieron la segunda muerte. Pero todo aquello que han vivido hasta que Cristo venga sin buscar al Señor, ellos mueren la primera muerte. Y además de eso, cuando Jesús aparece en la nube del cielo, que toda la tierra es revuelta y los elementos se desintegran y se descontrolan por la presencia de Jesús. Ahí entonces mueren todos los que no han buscado al Señor. Y eso se llama la primera muerte. De esa muerte, de la primera, los impíos resucitarán. Pero morirán la segunda vez, una muerte de la cual no resucitarán. Veámoslos eso
en Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. 19 dice así. Isaías 26, 19 habla de la resurrección, Muertos que resucitan. ¿Cuántos muertos resucitarán? Todo el que haya vivido en este mundo malo y bueno y que muere, resucitará. Ahora, los que mueren en Cristo y los que mueren en Cristo, eso, no sufren la segunda muerte. Pero los que no murieron en Cristo, eso morirán 2 veces. Así que mueren la segunda muerte. Entonces aquí en Isaías 26, 19 trata la resurrección de todo lo que ha muerto. Dice Isaías 26, 19, dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, que tu resuello como el resuello del te alisa, y la tierra dará su muerte. Así que aquí todo el que ha muerto resucitará. La tierra dará su muerte. En el versículo 14, entonces trata aquí el caso de gente que muere y no resucita. Dice Apocalipsis, Isaías 26, 14. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Porque tú lo castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Así que entonces aquí tenemos esos dos cuadros. Isaías 26, 19, donde resucitan. Isaías 26, 14, a donde los muertos ya no resucitarán. Porque sufren la segunda muerte. Queríamos aclarar eso. Muy bien. Entonces, volviendo a Apocalipsis, capítulo 2, y la iglesia de Esmirna, hay un dato pues importante en todo esto. Es la iglesia la única a donde se planifica de parte de los emperadores romanos destruirla, eliminar la iglesia. La iglesia cristiana tuvo persecución después, pero ya no de los emperadores. Ya, ¿qué pasó en el año 313? En el año 313 surgió un emperador que se hizo cristiano o simpatizó con los cristianos. Ese fue Constantino I el Grande. Cuando todos estos emperadores tiraron estos proyectos de erradicar a la iglesia cristiana completa, que desapareciera, en el año 313 surge un emperador llamado Constantino I el Grande. ¿Por qué se llama Constantino I? Porque hubo otros descendientes de él llamados Constantino también, pero él era el padre de ellos y el primero de todos esos que tenían ese nombre. ¿Ve? Así que entonces, Constantino simplemente no tuvo la actitud que tuvieron los otros emperadores antes que él de perseguir e intentar destruir a la iglesia cristiana y eliminarla, erradicarla, sino que él lo que decretó fue, dice, el edicto de Milán. Edicto de Milán, promulgado por él y otro emperador que había. Había más de un emperador, había 2 emperadores allí. El otro era Licinio. Y ellos se pusieron de acuerdo los dos, Constantino y Licinio, para promulgar el edicto de Milán, año 313, a donde se le concedía a la iglesia cristiana el estatus de una iglesia con libertad, igual que todas las otras religiones. Había muchas religiones,
en el Imperio Romano, porque el Imperio Romano contenía muchas naciones. Era todo el mundo conocido de su tiempo y cada nación tenía muchas religiones. Y se le daba el estatus a los cristianos, a la iglesia cristiana, que fueron una iglesia ya con el mismo derecho de todas las religiones. Ahora esa iglesia fue la que creció más. Así que esta es una fecha muy importante cuando la iglesia cristiana ya termina la persecución contra ella por el edicto de Milán de Constantino I el Grande y Licinio el año 313. Bien, la otra iglesia es Pérgamo. Pérgamo. Apocalipsis 2:7. 2:12. Apocalipsis 2:12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice: recuerde bien que vimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, cuando Cristo se le reveló a Juan, lo visitó en la isla de Patmos, y Juan vio que de la boca de él salió una espada aguda de dos filos, de la boca. Así que entonces ahora Cristo le manda este recado, dice al ángel de la iglesia, recuerde que es al anciano o líder de la iglesia: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero tiene mi nombre, retiene mi nombre y no ha negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes allí lo que tiene la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene allí a lo que le tiene la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recuerda esa espada de Apocalipsis 16 que Juan vio, que salía de la boca de Cristo, una espada de dos filos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa costumbre de escribir el nombre en una piedrecita es sobre una práctica que se hacía allí. Era un regalo que se le hacía a algunos seres queridos en la clase alta sobre todo. Y entonces, pues aquí se está hablando conforme a la costumbre de ese tiempo. Escuche bien, dice aquí, entre las quejas que tiene el testigo fiel y verdadero, que es Cristo, dice que tiene la doctrina de Balaán. ¿Quién era Balaán? Balaán era un profeta de Dios, un profeta de Dios de Babilonia, que cuando Israel venía por el desierto, para entrar a Canaán, 1500 años antes de Cristo, cuando salieron de Egipto, hubo un rey llamado Balac, de uno de los pueblos por donde Israel pasaba, que se asustó mucho, Balac. Y entonces buscó a Balaán, que era un profeta. Balaán era de Babilonia, era profeta de Dios. Y usted puede leer la historia de Balaán, no la vamos a leer, a estudiar aquí, es larga, pero estudiarla cuando tenga tiempo en Éxodo y en Deuteronomio. Balaán.
este profeta de Dios, Balaam, de Babilonia, Balac le hizo una propuesta. Le dijo, mira, como tú eres profeta de Dios, entonces tú tienes palabra de Dios. Yo te voy a dar un cargamento de oro y piedra preciosa para que tú me le eches un ensalmo, me le haga un conjuro a ese pueblo, porque le tengo miedo. Y Balaam, siendo profeta de Dios, se sintió muy atraído al regalo que le ofrecieron y entonces se dispuso a tratar de convencer a Dios para que Dios maldijera a Israel. Pero Dios no entró en eso, porque Israel era el pueblo de Dios. Y entonces Balaam, mirando que no pudo conseguir que Dios maldijera al pueblo, entonces Balaam le dio una estrategia a Balac para que actuara contra el pueblo de Israel. Y le dijo, mira, no pude conseguir de Dios el ensalmo que yo quería. Pero te voy a dar una estrategia con la cual Israel va a caer en desgracia y se va a destruir. Haz un concurso de belleza, un concurso de belleza, como lo que hacen de Miss Universo. Y hazlo frente al campamento donde Israel está establecido, donde tiene sus tiendas. Allí tú vas a poner también una tienda, una feria. Y va a ser un concurso regional, como de Miss Universo, a donde va a traer a todas las mujeres, niñas, y mujeres jóvenes de 13, 15, 18, 20, mujeres jóvenes, pasándola por un tratamiento de belleza, como si fuera Miss Universo, a donde se manifestara el nivel más destacado de la belleza de las mujeres, para que hagan un espectáculo, un culto a los dioses que Balac y ellos, los amorreos, hacían. Pero él le dijo, ese culto que ustedes hacen, háganlo ahora frente al campamento de los israelitas. A ver si conseguimos que ellos sean atraídos y seducidos a la fornicación. Y montaron el espectáculo cerca del campamento de los israelitas de varios días. Y el culto era muchas orgías sexuales, todo era orgías sexuales, nudismo, todo desnudo, y mucho banquete, mucha comida. Y tuvo éxito. Fueron algunos curiosos de los judíos y miraron el espectáculo, fueron seducidos y fueron y se lo contaron a otros. Y fue una cantidad, aún de los grandes líderes de Israel, porque se lo trataba con mucha cortesía, era un plan calculado para seducirlos a ellos. Así que se lo trataba con una cortesía fuera de serie. Y se lo seducía y se le daba dinero y placeres. Así que una cantidad enorme de los judíos, de los israelitas, fornicaron con las mujeres y entonces vino la ira de Dios sobre ellos y tuvieron muchas plagas y muchos problemas. Pero Josué y los líderes de Israel se vengaron de Balac y hicieron guerra, y en la guerra murió Balaam, lo mataron, y así terminó Balaam.
Así que como dice aquí el versículo, Apocalipsis 2:14, tengo una poca cosa contra ti, que tienes allí a lo que se tiene la doctrina de Balaán, que enseña a Balac. Fue Balaán, el profeta de Dios, el que se dejó sobornar por el regalo que le hacían, que era un cargamento de oro y piedras preciosas y especias. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Eso es lo que dice allá en la historia que ellos hicieron. Y dice que esta doctrina, esta práctica, esta religión se practicaba aquí en Pérgamo. Y esto estamos hablando que ya están pasando 1600 años. 1600 años todavía estaba activa esta religión allí. Así que ¿cuánto tiempo cubre el periodo de la iglesia de Pérgamo? ¿Qué quiere decir Pérgamo? ¿Con qué expresión o palabra relacionan la palabra Pérgamo? La relacionan con la palabra ensalzamiento, exaltación, elevación. ¿Ve? Pérgamo era la capital de la provincia de Asia, la capital política. En Pérgamo fue el primer lugar donde se estableció la adoración al emperador romano y dedicado a la adoración de la diosa Roma. Ya desde los días en los días de Juan, los cristianos sufrían gran persecución porque se negaban a adorar al emperador Domiciano, que era el hermano de Tito, el que operó el cerco y la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Eso es un dato muy importante. Así que esta iglesia de Pérgamo se le llama elevación porque ¿cuándo comienza esta iglesia? Comienza cuando termina Esmirna. Esmirna fue la iglesia más perseguida, más maltratada, rechazada, puesta fuera de la ley. Pero viene un emperador, Constantino, que promulga un edicto y ya no hay persecución, sino que al contrario, era la iglesia que más había crecido y tenía más influencia. Y Constantino le dio espacio para que simplemente la iglesia se acomodara al nivel que quisiera en el poder. Porque la madre de Constantino, ella era cristiana o muy simpatizante de los cristianos. Por lo tanto, fue una iglesia que cuando Constantino comulgó ese edicto, fue con la intención de que la iglesia se volviera la iglesia más importante del imperio, que se posicionara. El periodo que abarca esa iglesia es entre el 313 y el año 538. ¿Qué es lo que pasó durante ese tiempo? Que dice aquí que Pérgamo representa, está relacionada con la palabra ensalzamiento, exaltación, elevación. Miren lo que pasó. Lo que pasó fue que en ese tiempo la iglesia cristiana experimentó lo que estaba en la profecía llamada la apostasía. La iglesia cristiana simplemente aprovechó el espacio, la oportunidad, el privilegio que le dieron de tener el derecho de ser una iglesia con una aceptación no solo en la población, pero también en Constantino, porque Constantino era un político hábil y miró que la iglesia que más simpatía disfrutaba era la cristiana, y los políticos saben cuando ellos usan un recurso para su favor político, porque ellos son hábiles y buscan el apoyo de las mayorías. Y la iglesia cristiana se ganó la simpatía de la mayoría. Por lo tanto, entonces, Constantino la favoreció, le ofreció privilegios.
Ahora, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia lo que hizo fue que abandonó su principio, abandonó sus valores. Y usando una expresión coloquial, una expresión corriente, digamos que la iglesia aprovechó para servirse con la cuchara grande. Simplemente los líderes de la iglesia cristiana, que venía de ser perseguida, ahora disfrutando de esa paz, tranquilidad y aprobación, entonces, ni lenta ni perezosa, fue hábil en escalar todos los estamentos de la sociedad y posicionarse y reclamar espacio y apoyo y recursos y dinero y rodearse de todo el poder económico y de influencia y de poder social. Y se volvió poderosa. Y en ese tiempo de esa iglesia, 313 al 538, en ese tiempo es que la iglesia cristiana se estableció como el papado. En ese tiempo fue que el imperio romano perdió al último emperador y el imperio quedó sin emperador. Y el líder de la iglesia, el obispo de Roma, aprovechó la oportunidad, era un hombre ambicioso y muy hábil, y miró que podía a colectar en sus manos no solo influencia, no solo posiciones, no solo oportunidades, no solo poder, pero también el poder político. Y consiguió entonces el poder social y el poder político, siendo también el líder religioso. Así que entonces consolidó el poder político y el poder religioso en ese tiempo, y entonces surgió el papado y se estableció.